Vamos empezando entonces a leer. A ver, ahí estamos. Arrancamos con el capítulo número 10 de La Cruz Ardiente, los regalos de la abuela Bacon. Una vez atendido el último de mis pacientes, me desperecé con fruición de puntillas. Experimentaba una agradable sensación de éxito. A pesar de todas las dolencias que no podía tratar, de todas las enfermedades que no podía curar, había hecho todo lo que podía y lo había hecho bien. Cerré la tapa de mi cofre de medicinas y lo levanté. Murray se había ofrecido gentilmente a llevar el resto de mi carga, a cambio de un saco de semillas de cenas secas y una piedra para amasar píldoras. Por su parte, él aún estaba atendiendo al último paciente. Con el entrecejo arrugado, palpaba el abdomen de una anciana que llevaba un gorro y un chal. Cuando agité la mano para despedirme, respondió con un gesto abstraído y recogió su navaja de sangrar. Al menos recordó sumergirla en agua hirviendo. Vi que sus labios se movían, recitando por lo bajo el encantamiento de Briana. Estar de pie sobre la tierra fría me había entumecido las piernas y me dolían la espalda y los hombros, pero en realidad no estaba cansada. Esa noche algunas personas podrían dormir ya aliviadas de su dolor. Otros cicatrizarían bien con vendajes limpios y fracturas bien reducidas. De unos cuantos podía decir, sin faltar a la verdad, que los había salvado de infecciones graves y hasta de la muerte. Y había dado una versión más de mi propio sermón de la montaña, predicando el evangelio de la nutrición y la higiene a las multitudes reunidas. Bienaventurados quienes comen verdura, porque conservarán los dientes, murmuré a un cedro. Me detuve para arrancar algunas de sus bayas fragantes y triturar una con la uña del pulgar, disfrutando de su aroma limpio y penetrante. Bienaventurados los que se lavan las manos después de limpiarse el trasero, añadí apuntando con un dedo amonestador a un arrendajo azul que se había posado en una rama cercana, pues ellos no enfermarán. El campamento ya estaba a la vista y con él la deliciosa perspectiva de una taza de té caliente. ¡Ay, Mónica Calderón! Perdón. Saludos a Mónica que está escuchándonos y acompañándonos hoy. El campamento ya estaba a la vista y con él la deliciosa perspectiva de una taza de té caliente. Bienaventurados quienes hierven el agua, le dije al pájaro mientras veía brotar una voluta de vapor del pequeño recipiente que pendía sobre nuestra fogata, pues ellos serán llamados salvadores de la humanidad. Señora Fraser, señora, gorjeó una vocecita junto a mí, interrumpiendo mis ensoñaciones. Al bajar la vista me encontré con Eglantine Bacon, de 7 años, y Pansy, su hermana menor, un par de niñitas pelirrojas de cara redonda y generosamente rociadas de pecas. «Ah, hola querida, ¿cómo estás?», pregunté sonriéndole. «Bastante bien, a juzgar por su aspecto. En los niños la enfermedad suele apreciarse a simple vista». Las pequeñas Bacon rebosaban de salud. «Muy bien, señora, muchas gracias». Eglantine me hizo una breve reverencia, luego dio un empellón a la cabeza de Pansy para que hiciera lo mismo. Una vez observadas las reglas de cortesía, las Bacon eran gente de ciudad, provenientes de Edenton, que habían enseñado buenos modales a sus niñas. Eglantine hundió la mano en su bolsillo y me entregó un gran envoltorio de tela. «La abuela Bacon le envía este regalo», explicó con orgullo mientras yo desplegaba la tela. Resultó ser una cofia enorme, decorada con encajes y cintas de color malva. Este año no ha podido venir al encuentro, pero dijo que debíamos traerle esto y darle las gracias por el remedio que le envió usted para su reumatismo. Pronunció la palabra con cuidado, frunciendo la cara al concentrarse.
Luego se relajó, radiante de orgullo por haberlo hecho todo correctamente. Muchas gracias, qué bonita. Levanté la cofia para admirarla, mientras se me ocurrían unas cuantas cosas sobre la abuela Bacon. Había conocido a esa formidable dama algunos meses atrás, durante su estancia en la plantación de los Campbell, para visitar a la vieja y odiosa madre de Farquhar. La señora Bacon era casi tan anciana como ella e igual de capaz de irritar a sus descendientes, pero además poseía un vivo sentido del humor. Había expresado audible y repetidamente mi costumbre de andar con la cabeza descubierta. Por fin me dio cara a cara su opinión de que era indecoroso, en una mujer de mi edad, no usar gorra ni pañuelo, algo reprensible en la esposa de un hombre tan importante. Más aún, tan solo las busconas de los andurriales y las mujeres de baja condición llevaban el pelo suelto sobre los hombros. Yo me limité a reír, sin prestarle atención, y le di una botella de whisky bastante bueno con instrucciones de beber un poquito con el desayuno y después de la cena. La mujer, que siempre saldaba sus deudas, había decidido pagarme a su manera. ¿No va usted a ponérsela? Eglantín y Pansy me miraban con aire confiado. La abuela nos dijo que debía ponérsela para que pudiéramos decirle cómo le quedaba. ¿Eso dijo? Al parecer no había remedio. Sacudí la prenda para desplegarla y después de recoger mi cabellera con una mano, me encasqueté la cofia. Me caía sobre la frente, casi hasta el puente de la nariz, y rodeaba mis mejillas de guirnaldas encintadas, haciéndome sentir como una ardilla que espiara desde su madriguera. Eglantín y Pansy palmotearon en un paroxismo de placer. Me pareció oír sofocados ruidos de diversión a mi espalda, pero no me volví. Decidle a vuestra abuela que le agradezco este encantador regalo, ¿de acuerdo? Les di a las niñas unas graves palmaditas en sus rubias cabezas y sendos caramelos de melaza sacados de mi bolsillo, antes de enviarlas a reunirse con su madre, justo cuando alzaba una mano para quitarme esa excrescencia de la cabeza. Caí en la cuenta de que la madre estaba allí. Probablemente había estado desde un principio acechando detrás de un caqui. ¡Oh! Exclamé, convirtiéndome ademán en un intento de reacomodar el blando tocado. Gracias. Levanté con un dedo la parte colgante para ver mejor. Señora Bacon, no la había visto a usted. Hola, señora Fraser. La cara de Polly Bacon mostraba un delicado color rosado, sin duda provocado por el frío. Tenía los labios muy apretados, pero le bailaban los ojos bajo el volante de su correctísima cofia. Las niñas querían entregarle eso, dijo. Tuvo el tacto de no mirarla. Pero mi suegra le ha enviado otro pequeño regalo y me pareció que sería mejor dárselo yo misma. Yo no estaba segura de querer más regalos de la abuela Bacon, pero acepté el envoltorio que me ofrecía con toda la gentileza que me fue posible. Era un saquito de seda encerada, relleno de algo que despedía un olor botánico dulzón y un tanto aceitoso. Sobre la tela alguien había dibujado una planta con mano torpe y tinta parduzca, con un tallo recto y algo que semejaba a las umbelas. Me pareció vagamente familiar, pero no logré reconocerla. Desaté el cordel y dejé caer en mi palma una pequeña cantidad de semillas diminutas de color pardo oscuro. ¿Qué es?, le pregunté a Polly, intrigada. No sé qué nombre tiene en nuestro idioma, respondió ella. Los indios la llaman dauco. La abuela Bacon es nieta de una curandera catauba. ¿Lo sabía usted? Así fue como aprendió a usar estas semillas. ¿De verdad? Aquello sí que me interesaba. Ahora comprendía que el dibujo me resultaba familiar. Debía de ser la planta que Nayawene me había mostrado una vez, la planta de las mujeres. No obstante, pregunté para mayor seguridad. ¿Para qué sirve? En las mejillas de Polly aumentó el rubor. Antes de inclinarse hacia mí,
recorrió el claro con la vista para asegurarse que nadie pudiera oírnos, para impedir que una quede embarazada. Tomas una cucharadita todos los días en un vaso de agua. Todos los días, ¿se entiende? Entonces la semilla del hombre no arraiga en el vientre femenino. Sus ojos se enfrentaron a los míos, al destello divertido que perduraba en ellos, se agregaba algo más serio. La abuela se dio cuenta de que usted es mujer de conjuros, y siendo así, a menudo tendrá que ayudar a las mujeres que sufren abortos. Cuando no se trate de niños que nacen muertos o de fiebres puerperales, por no hablar de lo que se padece al perder a un niño que nace vivo. Me encomendó decirle que más vale prevenir que curar. Dígale a su suegra que se lo agradezco mucho, manifesté con sinceridad. A la edad de Polly, la mayoría de las mujeres tenían 5 o 6 hijos y se las veía desgastadas por la sucesión de embarazos inoportunos. Ella con solo 2 niñas no tenía ese aspecto. Obviamente las semillas eran efectivas. La sonrisa estalló en su cara. Se lo diré. Ah, dijo algo más. Que su abuela le dijo que era magia de mujeres, así que no se la mencione a ningún hombre. Eché una mirada pensativa al otro lado del claro, donde Jamie conversaba con Archie Hayes, con Jamie adormilado en el hueco de su brazo. Sí, era comprensible que el remedio de la vieja abuela Bacon fuera ofensivo para algunos hombres. ¿Sería Roger uno de esos? Tras despedirme de Polly Bacon, llevé mi cofre a nuestro cobertizo y guardé cuidadosamente en él aquel saquito de semillas. Una utilísima adquisición para mi farmacopea, si Nayahwene y la abuela Bacon estaban en lo cierto. Además era un regalo muy oportuno teniendo en cuenta mi anterior conversación con Brie. Aún era más valioso que el pequeño montón de pieles de conejo que había acumulado. Aunque éstas fueran bien recibidas, ¿dónde las había puesto? Busqué con la mirada entre los trastos diseminados por el campamento, escuchando a media la conversación de los hombres a mi espalda. Allí estaban, justo bajo el borde de la lona, levanté la tapa de una cesta vacía, guardaría las pieles allí para el viaje de regreso. Stephen Bonnet. El nombre se clavó en mis oídos como una picadura de araña e hizo que dejara caer con un golpe seco la tapa del cesto. De inmediato eché una mirada a mi alrededor, pero no vi ni a Brianna ni a Roger. Jamie estaba de espaldas a mí, era él quien había hablado. Me quité la cofia y después de colgarla cuidadosamente en una rama de cornejo, salí decidida a reunirme con él. No sé de qué estaban hablando los hombres, pero se interrumpieron al verme. El teniente Hayes se marchó después de agradecerme una vez más la asistencia quirúrgica. Su cara redonda y blanda no revelaba nada. ¿Qué pasa con Stephen Bonnet?, pregunté en cuanto él estuvo demasiado lejos para oírme. Eso era lo que yo estaba preguntando, Sassenach. ¿Ya está listo el té? Jamie se acercó al fuego, pero yo lo detuve poniéndole una mano en el brazo. ¿Por qué?, inquirí. Como no lo soltaba, se enfrentó a mí de mala gana. Porque quiero saber dónde está, dijo sin alterarse. No se molestó en fingir que no me entendía. Una sensación de frío me aleteó en el pecho. ¿Hayes sabe dónde está? ¿Ha sabido algo de Bonnet? Él negó con la cabeza, mudo. Me estaba diciendo la verdad. Cuando aflojé los dedos aliviadas, él retiró el brazo. Lo hizo sin enfado, con una objetividad tranquila y decidida. Esto es asunto mío, apunté respondiendo al gesto. Hablaba en voz baja, mirando a mi alrededor para asegurarme de que ni Brie ni Roger me oyeran. Él no estaba a la vista. Ella se encontraba de pie junto a la hoguera, sumida en conversación con los Buck, la anciana pareja que Jamie había contratado para que le ayudaran a atender sus tierras. Me volví de nuevo hacia Jamie. ¿Para qué buscas a ese hombre? ¿No es prudente saber de dónde puede venir el peligro?, me contestó sin mirarme, con una sonrisa
y un movimiento de cabeza saludó a alguien que se hallaba a mi espalda. Allí estaba Fergus caminando rumbo al fuego, frotándose el brazo bajo la mano enrojecida por el frío. Nos saludó agitando alegremente el garfio y Jamie medio alzó una mano como para responderle, pero se volvió sin dejar de mirarme para impedir que el francés se acercara a nosotros. Regresó la sensación fría, penetrante, como si alguien me hubiera perforado el pulmón con una astilla de hielo. Oh, claro, dije con toda la desenvoltura posible. ¿Quieres saber dónde está para evitar ir allí, no? Algo parecido a una sonrisa le cursó a la cara. Justo para eso, dijo. Dada la escasez de población en Carolina del Norte, en general, y lo lejos que estaba el cerro de Fraser en particular, las posibilidades de que tropezáramos accidentalmente con Stephen Bonnet eran más o menos las mismas que teníamos de pisar una medusa en nuestra propia casa, y Jamie lo sabía de sobra. Lo miré con los ojos entornados. Él contrajo por un momento la comisura de la boca. Luego la aflojó. Sus ojos habían recobrado la seriedad. Había un solo motivo para que deseara localizar a Stephen Bonnet, y yo lo sabía de sobra. Jamie, volví a ponerle una mano en el brazo. Déjalo en paz, por favor. Él me cubrió la mano con la suya, pero el gesto no me tranquilizó. No te preocupes, Sassenach. Me he pasado la semana preguntando a todos los presentes que viven desde Halifax a Charleston, ni rastro de él en ningún punto de la colonia. Mejor así, dije. Aún así no se me escapaba el hecho de que había estado buscando a Bonnet sin decirme nada, y por añadidura no me prometía dejar de buscarlo. Déjalo en paz, repetí por lo bajo mirándolo a los ojos. Ya vamos a tener demasiados problemas. No necesitamos más. Él me había atraído hacia sí para impedir interrupciones. Percibí su poder en el contacto, su brazo bajo mi mano, su muslo rozando el mío. Fuerza en los huesos y fuego en la mente, todo rodeando un centro de férrea voluntad que cuando iba tras un objetivo hacía de Jamie un proyectil mortífero. Has dicho que es asunto tuyo. Sus ojos estaban serenos, la luz de otoño decoloraba su tono azul. Yo sé que es mío. ¿Me apoyas o no? Giré sobre los talones, arrastrándolo conmigo de modo que ambos quedamos mirando al fuego, muy juntos y con los brazos entrelazados. Brianna, Marsali y los Buck escuchaban embelesados a Fergus, quien estaba relatando algo con la cara encendida por el frío y la risa. Jamie nos miraba por encima del hombro de su madre con los ojos redondos y llenos de curiosidad. Debes pensar en ellos, le dije, con la voz grave y trémula de apasionamiento. Y en mí. ¿No crees que Stephen Bonnet ya les ha hecho bastante daño? Sí, más que bastante. Me estrechó contra sí. Aunque sentía su calor a través de la ropa, su voz sonó fría como la lluvia. Fergus desvió una mirada hacia nosotros y después de sonreírme cálidamente, continuó con su relato. Sin duda veía en nosotros una pareja que compartía un instante de afecto con las cabezas unidas en la intimidad. Lo dejé en paz, dijo Jamie muy quedo, y eso condujo al mal. Puedo permitir que siga libre, sabiendo qué clase de hombre es, sabiendo que yo lo he liberado para que continúe esparciendo miseria. Es como haber soltado un perro rabioso, Sassenach, y tú no querrías que yo hiciera eso. Su mano estaba dura, sus dedos fríos sobre los míos. Una vez lo dejaste ir y la corona volvió a atraparlo. Si ahora está libre, no es por tu culpa. Tal vez no sea culpa mía que esté libre, afirmó, pero tengo la obligación de impedir que siga así hasta donde esté en mi mano. Tu obligación es tu familia. Me cogió la barbilla e inclinó la cabeza, clavados sus ojos en los míos. ¿Crees acaso que os pondría en peligro? Me mantuve rígida, resistiendo por un largo instante.
Luego encorvé los hombros y dejé caer los párpados en un gesto de capitulación. Inspiré honda, largamente, temblando, pero no cedí del todo. Cazar es peligroso, Jamie, apunté con suavidad, y tú lo sabes. Su mano se relajó pero sin soltarme la cara. Su pulgar siguió el contorno de mis labios. Lo sé, susurró. La bruma de su aliento me tocó la mejilla. Pero soy cazador viejo, Claire. No habrá peligro para ellos, lo juro. ¿Solo para ti? ¿Y qué será de nosotros si tú...? En ese momento vi a Brianna por el rabillo del ojo. Nos miraba y sonreía con tierna aprobación, suponiendo que estaba ante una escena de ternura entre sus padres. Jamie también la vio. Le oí emitir un vago resoplido de diversión. No me pasará nada, dijo con firmeza, y me estrechó contra sí para sofocar la discusión con un amplio beso. Desde el fuego nos llegó un breve aplauso. «¡Ancor!», gritó Fergus. «No», le dije a Jamie mientras me soltaba. Aunque hablaba en susurro, mi tono era vehemente. «Ancor no. No quiero oír una palabra, nunca más, el nombre de Stephen Bonnet». «Todo va a salir bien», murmuró él estrechándome la mano. «Confía en mí, Sassenach». Slange. Hay que calentar la garganta, niñas. Capítulo 11. Orgullo. Roger caminaba colina abajo sin mirar atrás entre la maleza y la hierba hollada, pero siguió pensando en los Findlay mientras se alejaba de su campamento. Los dos muchachos eran pelirrojos y bajos, no tanto como su madre, pero de hombros anchos. Las dos niñas menores, morenas, altas y delgadas, tenían los ojos color avellana de su madre. Considerando la diferencia de edad entre los varones y sus hermanas, Roger llegó a la conclusión de que la señora Findlay debía de haberse casado por partida doble y parecía que estaba viuda otra vez. Tal vez debería mencionarle a Brianna el caso de Joan Findlay como la mejor prueba de que el matrimonio y los partos no eran necesariamente mortales para las mujeres. O quizá era mejor abandonar el tema por un tiempo. No obstante, más allá de Joan y de sus hijos, lo perseguían los ojos suaves y brillantes de Iain Mor. ¿Qué edad tendría? Mientras se hacía a la rama de un pino para no resbalar por un trecho de grava, Roger se dijo que era imposible saberlo a simple vista. La cara pálida y torcida estaba devastada y llena de arrugas, pero no debido a los años, sino al dolor y a la lucha. No era más grande que un muchacho de 12 años, aunque Iain Mor era mayor que su sobrino, obviamente, Iain Og ya tenía 16. Probablemente fuera menor que Joan, pero quizá no. Ella lo había tratado con deferencia presentándole a Roger tal como las mujeres presentan a cualquier visitante jefe de la familia. Así pues no podía ser mucho menor. 30 años o más, tal vez. Santo cielo, pensó. ¿Cómo puede un hombre sobrevivir así tanto tiempo en una época como esta? Pero mientras él retrocedía incómodamente para salir del cobertizo alejándose del enfermo, una de las niñas había entrado por la parte de atrás con un cuenco lleno de natillas para sentarse junto a la cabeza de su tío con una cuchara en la mano. A Iain Mor no le faltaban manos, tenía una familia. Al pensarlo, Roger experimentó una sensación tensa en el pecho, mezcla de dolor y alegría, y un vacío más abajo al recordar las palabras de Joan Findlay. Devuélvalos a casa sanos y salvos. Si no lo cumplía, Joan quedaría sola con dos pequeñas y un hermano inválido. ¿Tendría alguna propiedad? Desde la mañana de la proclama en la montaña no se hablaba de otra cosa que de la regulación. Si esta no había sido tan importante como para llegar a los libros de historia,
lo más probable era que ese asunto de la milicia quedara en nada. En cualquier caso, se juró a sí mismo que buscaría la manera de mantener a Ian Ogg y a Hugh Findlay bien lejos de todo peligro, y si se pagaba por el reclutamiento, ellos cobrarían su parte. Mientras tanto, vaciló. Acababa de pasar junto al campamento de Yocasta Cameron, que bullía como una pequeña aldea, con su racimo de tiendas, carretas y cobertizos. Ante la perspectiva de su boda, ahora de la doble boda, Yocasta había traído a casi todos sus esclavos domésticos y también a unos cuantos de los peones. Además de ganado, tabaco y mercancías traídas para comerciar, había baúles llenos de ropa, sábanas, vajillas, caballetes, mesas, toneles de cerveza y montañas de comida destinadas a la celebración posterior. Esa mañana, Brie y él habían desayunado con la señora Cameron. La vajilla de porcelana con rosas pintadas contenía lonchas de suculento jamón frito, atravesado con clavos de olor, gachas de avena con crema y azúcar, compotas de fruta en conserva, panecillos tiernos de maíz untados de miel, café de Jamaica. Al recordarlo, el estómago se le contrajo con un agradable gruñido. El contraste entre esa abundancia y la pobreza del campamento de los Findlay era demasiado grande como para soportarlo con complacencia. Con súbita decisión dio la vuelta e inició el breve ascenso hacia la tienda de Yocasta. La señora Cameron estaba sola, por así decirlo. Vio sus botas embarradas junto a la tienda. Pese a ser ciega, aún salía para visitar a los amigos, acompañada por Duncan o Ulises, su mayordomo negro. Sin embargo, era más frecuente que permitiera a la congregación acudir a ella. Su tienda bullía de visitantes durante todo el día. Toda la sociedad escocesa de Cape Fear y de la colonia acudía a disfrutar de su renombrada hospitalidad. No obstante, por fortuna en ese momento aparecía sola. Roger la vio a través de la solapa abierta de la tienda. Se encontraba reclinada en su silla de caña, calzada con unas pantuflas y con la cabeza hacia atrás en evidente reposo. Fedra, su criada, ocupaba un taburete junto a la entrada, con una aguja en la mano y visqueando sobre la tela azul que le cubría el regazo. Yocasta fue la primera en percibir su presencia. Se incorporó en el sillón en cuanto él tocó la solapa de la tienda, girando la cabeza hacia allí. Fedra levantó la vista más tarde, reaccionando más al movimiento de su ama que a la presencia de Roger. Señor Mackenzie, es realmente el zorzal, ¿verdad?, dijo la señora Cameron sonriendo en esa dirección. Él rió. Luego, obedeciendo a su gesto, inclinó la cabeza para entrar. El mismo. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora Cameron? No he dicho una palabra, mucho menos he cantado. ¿Acaso respiro de alguna manera melodiosa? Briana le había hablado de la asombrosa habilidad con que su tía compensaba la ceguera con los otros sentidos, pero aún así le sorprendía tanta agudeza. He oído sus pisadas y luego he sentido el olor de su sangre, respondió ella sin darle importancia. Esa herida ha vuelto a abrirse, ¿no? Venga, siéntese, hijo. ¿Prefiere usted una taza de té o un buen trago? Fedra, un paño, por favor. Él se llevó involuntariamente los dedos al corte que tenía en el cuello. Los precipitados sucesos del día habían hecho que lo olvidara por completo. Pero la dama tenía razón. Había vuelto a sangrar dejando una costra seca bajo la mandíbula en el cuello de su camisa. Fedra ya estaba de pie, poniendo una bandeja con pasteles y bizcochos encima de una mesita junto al sillón de Yocasta. Si no fuera por la tierra y la hierba que estoy pisando, se dijo Roger, parecería que estoy en su salón de Riverron. La señora Cameron estaba envuelta en un manto de lana, pero lo sujetaba con un hermoso broche. No es nada, dijo con timidez. Aún así, Yocasta cogió el paño que le entregaba su criada e insistió en limpiarle la herida con sus propias manos. Sus largos dedos estaban fríos y eran hábiles en extremo.
Olía a humo de leña, igual que todos los que estaban en la montaña, y al té que había estado bebiendo. Pero no se percibía en ella ese aroma vagamente alcanforado y rancio que él solía asociar a las señoras mayores. Vaya, le ha manchado la camisa, lo informó palpando con aire desaprobador la tela tiesa. ¿Podremos lavarla? No sé si querrá ponérsela empapada. Es imposible que esté seca para el anochecer. Ah, no, señora, se lo agradezco. Tengo otra, para la boda, claro. Bien, Fedra había traído un botecito con grasa medicinal. Debía ser de Claire por el olor a espliego e hidrastis. Yocasta cogió un poco de ungüento con la uña del pulgar y untó con cuidado la herida presionando los dedos contra el hueso de su mandíbula. Su piel, aunque suave y bien cuidada, mostraba los efectos del clima y los años. Tenía manchas rojizas en las mejillas, diminutos vasos capilares rotos que a cierta distancia le daban un aire de salud y vitalidad. No tenía manchas en la piel de las manos. Claro que, proviniendo de una familia adinerada, nunca habría salido al aire libre sin guantes. Pero las articulaciones estaban inflamadas y las palmas algo encallecidas por las riendas. Pese al ambiente que la rodeaba, esa hija de Leo no era una flor de invernadero. Cuando hubo terminado, le pasó ligeramente la mano por la cara y la cabeza. Después de retirar del pelo una hoja marchita, lo sorprendió limpiándole el rostro con el paño mojado. Luego lo dejó caer hasta tomarle la mano, envolviéndole los dedos con los suyos. Listo, presentable de nuevo. Y ahora que está usted en condiciones de aparecer en público, señor Mackenzie, ¿ha venido a hablar conmigo o solo pasaba por acá? Fedra puso a su lado un cuenco de té y un platito con pastel, pero Yocasta no le soltó la mano izquierda. Eso le pareció extraño, aunque la inesperada atmósfera de intimidad le facilitó un poco abordar lo que quería pedirle. Lo expresó con sencillez. Había escuchado al reverendo hacer esos llamamientos a la caridad en ocasiones anteriores y sabía que lo mejor era permitir que la situación hablara por sí misma, dejando la decisión final librada a la conciencia del oyente. Yocasta escuchaba con atención, con un pequeño surco entre las cejas. Al terminar de hablar, creyó que la anciana se daría tiempo para pensar, pero su respuesta fue inmediata. Sí, conozco a Jenny Findlay y también a su hermano. Tiene usted razón. La tisis se llevó a su esposo hace 2 años. Jamie Roy me habló ayer de ella. Ah, ¿de verdad? Roger se sintió algo tonto. Yocasta hizo un gesto afirmativo, luego se reclinó un poco con los labios ahuecados pensando. No es solo cuestión de ofrecer ayuda, ¿sabe? Explicó. Me alegra poder hacerlo, pero Joan Findlay es una mujer orgullosa, no acepta caridades. Su voz encerraba una leve nota de reproche, como si Roger hubiera tenido que saberlo. Tal vez así era, sin embargo, él había actuado dejándose llevar por el impulso, conmovido por la pobreza de los Findlay. No se le había ocurrido que al carecer de casi todo, para Joan sería mucho más importante aferrarse a su única posición valiosa, su orgullo. Comprendo, dijo despacio, aún así, debe haber una manera de ayudarla sin que se sienta ofendida. Yocasta inclinó la cabeza a un lado, luego hacia el otro en un gesto que a él le resultó peculiarmente familiar. Por supuesto, Brie lo hacía algunas veces cuando reflexionaba. Puede ser, dijo, en el banquete de bodas esta noche. Allí estarán los Findlay, desde luego, y comerán bien. Ulises podría envolverles un poco de comida para el viaje de regreso. De cualquier modo se echaría a perder. Sonrió por un instante, luego la expresión concentrada regresó a sus facciones. El sacerdote, dijo con súbito aire de satisfacción. ¿Qué sacerdote? ¿Se refiere usted al padre Kenneth Donahue? Una ceja gruesa y bruñida se enarcó hacia él. Naturalmente, ¿hay acaso algún otro en la montaña? Luego levantó la mano libre. Fedra, siempre alerta, acudió a su lado.
Señorita, yo. Busca algunas cosas en los baúles, muchacha, ordenó Yocasta tocándole el brazo. Mantas, gorras, uno o dos delantales, pantalones de montar y camisas sencillas. Los mozos de cuadra pueden prescindir de algunas. Medias, apuntó Roger, pensando en los pies descalzos y sucios de las niñitas. Medias, asintió Yocasta, cosas sencillas pero de lana buena y bien remendadas. Ulises tiene mi bolsa, dile que te entregue 10 chelines de plata esterlina, que envolverás en uno de los delantales. Luego harás un atillo con todo y se lo llevarás al padre Kenneth. Dile que es para Joan Findlay, pero que no debe decir de dónde proviene. Él sabrá qué hacer. Con gesto satisfecho retiró la mano del brazo de su criada y la despidió con un breve ademán. Anda, vete, ocúpate ya de eso. Fedra asintió con un murmullo y salió de la tienda, deteniéndose solo para sacudir la prenda azul que había estado cosiendo y doblarla con esmero sobre el taburete. Roger vio que era un corcelete para el vestido de bodas de Briana, decorado con elegantes cintas entrecruzadas. Tuvo una súbita visión de los blancos pechos de Briana asomando por un gran escote de color añil oscuro. Con cierta dificultad retomó la conversación. ¿Decía usted, señora? Preguntaba si con eso bastará. Yocasta le sonreía con una expresión un tanto maliciosa como si le hubiera estado leyendo los pensamientos. Sus ojos eran azules como los de Jamie y los de Brie, pero no tan oscuros. Estaban fijos en él, o por lo menos se dirigían a él. No podía verle la cara, sin duda, aunque daba la extraña impresión de que podía ver a través de él. Sí, señora Cameron, ha sido usted muy bondadosa. Hizo ademán de levantarse, esperando que ella le soltara la mano de inmediato. La anciana, en cambio, apretó los dedos reteniéndole. Todavía no. Tengo una o dos cosas que decirle, joven. Él volvió a instalarse en el asiento muy compuesto. Desde luego, señora Cameron. No estaba segura de si era mejor hablar ahora o esperar a que estuviera hecho, pero ya que está usted aquí, solo se inclinó hacia él concentrada. ¿Le ha contado mi sobrina que yo quería nombrarla heredera de mi propiedad? Sí, en efecto. De inmediato se puso en guardia. Briana se lo había dicho, sí, dejando muy claro lo que pensaba de esa propuesta. Roger se preparó para repetir sus objeciones con la esperanza de poder hacerlo con más tacto del que habría empleado ella. Tras un carraspeo, empezó con cautela. No dudo de que mi esposa es muy consciente del honor que le hace usted, señora Cameron, pero... ¿Sí? Se extrañó Yocasta seca. Nadie lo habría pensado oyéndola hablar, aunque sin duda usted conoce lo que piensa mejor que yo. De cualquier modo, debo decirle que he cambiado de idea. Sí, bueno, creo que ella... Le he dicho a Gerald Forbes que redacte mi testamento legando River y todo cuanto contiene a Jeremiah. Ah, el cerebro de Roger tardó un instante en relacionar ambas cosas. ¿Cómo? Al pequeño Jemmy. Ella seguía algo inclinada hacia adelante como si le estudiase la cara. Por fin se echó hacia atrás con un gesto afirmativo, siempre sin soltarle la mano. Roger comprendió que al no poder verlo esperaba interpretar sus reacciones por el contacto físico. Pues bien, podría enterarse de todo lo que sus dedos le dijeran. La noticia lo había dejado tan aturdido que no sabía cómo reaccionar. ¿Qué diría Brie cuando se enterara? Sí, dijo ella con una cordial sonrisa. Verá usted, se me ocurrió que cuando una mujer se casa, sus propiedades pasan a manos de su esposo. No es que no haya forma de resolver eso, pero siempre es difícil, y no quiero recurrir a los abogados más de lo indispensable. En mi opinión, recurrir a la ley es siempre un error. ¿No está de acuerdo, señor Mackenzie? Completamente estupefacto, Roger cayó en la cuenta de que le estaba insultando adrede, y no era solo un insulto, sino también una amenaza. Esa mujer pensaba... Sí, pensaba que él iba tras la supuesta herencia de Briana y le estaba advirtiendo que no recurriera a artilugios legales para obtenerla.
Una mezcla de sorpresa e indignación le selló la boca por un instante, pero luego recuperó la palabra. Pero esto es lo más. ¿Piensa usted mucho en el orgullo de Joan Findlay? ¿Cree que yo no lo tengo? ¿Cómo se atreve a sugerir algo así, señora Cameron? Es usted un joven apuesto, zorzal, dijo ella, reteniéndole la mano con fuerza. He palpado su cara. Y lleva el apellido Mackenzie, que es de los buenos, sin duda, pero en las Highlands abundan los Mackenzie, ¿verdad? Hombres de honor y hombres que no lo tienen. Jamie Roy lo trata como a un pariente, aunque tal vez es solo porque está usted comprometido con su hija. Yo no creo conocer a su familia. La sorpresa estaba cediendo paso a una nerviosa necesidad de reír. ¿Conocer a su familia? Probablemente no. ¿Cómo explicarle que él era descendiente directo de sexta generación de Dougal, hermano de la propia Yocasta, que no solo era sobrino de Jamie, sino también suyo, aunque un poco más abajo en el árbol genealógico? Nadie de cuantos han hablado conmigo durante esta semana la conoce, añadió ella con la cabeza inclinada a un lado, como el halcón que observa la presa. Aunque así estaban las cosas, esa mujer había estado haciendo averiguaciones sobre él entre sus conocidos, sin encontrar a nadie que estuviera al tanto de sus antecedentes por motivos obvios, circunstancias sospechosas sin duda. ¿Lo tenía acaso por un estafador que había embaucado a Jamie? ¿O tal vez suponía que ambos estaban involucrados en algún plan? No, eso era difícil. Según le había dicho Brie, en un principio Yocasta quería dejar su propiedad al mismo Jamie, quien se había negado, pues no deseaba mantener relaciones estrechas con esa vieja astuta. Eso fortaleció su concepto de la inteligencia de su suegro. Antes de que hallara alguna réplica digna, ella le dio una palmadita en la mano sin dejar de sonreír. Por eso he pensado legárselo todo al pequeño. Será una buena manera de hacer las cosas, ¿no le parece? Brianna podrá utilizar el dinero, desde luego hasta que el pequeño Jeremiah sea mayor de edad, a menos que al niño le suceda algo. Su voz encerraba una clara nota de advertencia, aunque sus labios continuaban sonriendo con los ojos inexpresivos todavía fijos en él. ¿Qué? ¿Pero qué diablos quiere usted decir con eso? Roger empujó su taurete hacia atrás, aunque ya no le soltó la mano. Era muy fuerte a pesar de sus años. Gerald Forbes será mi albacea testamentario y hay 3 fideicomisarios para administrar la propiedad. Sin embargo, si Jeremiah sufriera algún percance, todo iría a manos de mi sobrino Hamish. Ahora la mujer estaba muy seria. Usted no verá ni un penique. Él retorció sus dedos bajo los de ella y apretó con fuerza hasta piñar los nudillos huesos. Que lo interpretara como quisiera. Yocasta ahogó una exclamación, pero Roger no la soltó. ¿Me está usted diciendo que yo podría hacer daño a ese niño? Su voz sonó áspera a sus propios oídos. Ella, aunque pálida, conservó su dignidad con los dedos apretados y el mentón erguido. ¿He dicho eso? Ha dicho muchas cosas, y lo que ha callado habla aún más alto. ¿Cómo se atreve usted a hacerme esas insinuaciones? Le soltó la mano casi arrojándosela al regazo. Ella frotó lentamente los dedos enrojecidos mientras reflexionaba con los labios fruncidos. Los flancos de la lona de la tienda restallaban al viento con un sonido crepitante. Pues bien, dijo al fin, le ofrezco mis excusas, señor Mackenzie, si lo he ofendido en algo. Aún así he pensado que sería mejor que supiera mis intenciones. ¿Mejor? ¿Mejor para quién? Él estaba ya de pie camino de la salida. Se contuvo con dificultad para no estrellar contra el suelo las bandejas de porcelana cargadas de pasteles y bizcochos a modo de despedida. Para Jeremiah, respondió ella a su espalda sin alterarse. Y para Brianna. Quizá también para usted mismo, joven. Él giró en redondo. ¿Para mí? ¿Qué significa eso?
Ella se encogió apenas de hombros. Si no puede usted amar al niño por sí mismo, quizá pueda tratarlo bien por sus expectativas. Roger seguía con la vista clavada en ella y las palabras atascadas en la garganta. Sentía el rostro caliente, la sangre le palpitaba sordamente en los oídos. Oh, ya sé lo que sucede. Es comprensible que un hombre no tenga mucho afecto al niño que su esposa ha tenido con otro, pero sí. Entonces él dio un paso adelante y la aferró por un hombro, sobresaltándola. Yocasta dio un respingo y parpadeó. Las llamas de las velas refulgieron al reflejarse en su broche. Señora, pronunció Roger, hablándole muy quedo, frente a frente. No quiero su dinero. Mi esposa no lo quiere y mi hijo no lo tendrá. Métaselo por el trasero. Y la soltó para salir a grandes pasos de la tienda, rozando al pasar a Ulises, que lo siguió con la vista desconcertado. Capítulo 12. Virtud. La gente se movía entre las sombras crecientes de la avanzada tarde, yendo de una hoguera a otra para verse, igual que hacían todos los días, pero hoy en la montaña imperaba una sensación distinta. En parte era la dulce tristeza de la despedida, el separarse de los amigos, cortar amores recién encontrados, saber que esa noche se veían algunas caras por última vez sobre la tierra. En parte era expectación, las ansias de volver a casa, los placeres y los peligros del viaje inminente. En parte también simple cansancio, niños nerviosos, hombres acosados por la responsabilidad, mujeres exhaustas por el trabajo de cocinar sobre fogatas al aire libre, por tener que ocuparse de la ropa y mantener a la familia saludable y con apetito, con las provisiones en las mochilas y a lomos de una mula. Yo misma podía solidarizarme con esas tres actitudes. Más allá del entusiasmo que me causaba conocer gente nueva y oír cosas distintas, había tenido el placer, pues era decididamente un placer, pese a sus aspectos más sombríos, de atender a pacientes nuevos, ver enfermedades diferentes y curar lo que tenía cura mientras buscaba la manera de tratar lo que no la tenía. Con todo, el anhelo de estar en casa era fuerte. Mi hogar espacioso con su enorme caldero y su asador, la paz de mi luminoso consultorio con fragantes manojos de ortigas y espliego seco en la parte de arriba, de color oro polvoriento en el sol de la tarde, mi lecho de plumas blando y limpio con sábanas de hilo que olían a romero y milenrama. Cerré por un momento los ojos, convocando una melancólica visión de ese refugio deleitoso. Luego los abrí a la realidad. Una parrilla pegajosa ennegrecida por los restos chamuscados de las tortas de avena, los zapatos empapados y los pies helados, las ropas húmedas, ásperas de arena y polvo, grandes cestas cuya abundancia se había reducido a una sola hogaza de pan, bien roído por los ratones, 10 manzanas y un resto de queso, 3 bebés aullantes, una joven madre rendida de cansancio con los pechos doloridos y los pezones agrietados, una novia a punto de casarse, atacada de los nervios incipientes, una criada pálida con calambres menstruales, 4 escoceses ligeramente ebrios y un francés en estado similar, que vagaban por el campamento como otros tantos osos, no serían de ninguna ayuda a la hora de empaquetar esta noche. Y en el bajo vientre, un dolor penetrante me traía la ingrata noticia de que mi propio flujo menstrual, que en los últimos tiempos era mucho menos que mensual, por suerte, había decidido hacer compañía al de Lizzie. Rechinando los dientes, arranqué de una rama de la maleza un paño frío y húmedo. Luego recorrí, con pies de pato apretando los muslos, la senda que llevaba hacia la zanja que servía de letrina a las mujeres. A mi regreso, lo primero que me saludó fue un hedor caliente a metal quemado. Dije algo muy expresivo en francés, parte de la útil fraseología adquirida en el Hospital de Sánchez, donde el lenguaje soez solía ser la mejor herramienta médica de la que se disponía.
Marsali quedó boquiabierta. El pequeño Germain, mirándome con admiración, repitió la frase correctamente y con un bello acento parisino. Lo siento, me disculpé mirando a Marsali. Alguien ha dejado que se consumiera el agua en la tetera. No importa, madre Claire, dijo ella con un suspiro, acunando a la pequeña Joan, que empezaba a llorar otra vez. Cosas peores le enseña su padre adrede. ¿Hay algún paño saco? Yo también estaba buscando con urgencia un paño seco o algo con que coger el asa de alambre, pero no había nada a mano, salvo pañales empapados y medias húmedas. Aún así, no era fácil conseguir hervidores y yo no pensaba sacrificar ese. Después de envolverle la mano con un pliegue de la falda, sujeté el asa y retiré bruscamente la tetera de las llamas. El calor atravesó la tela húmeda como un relámpago, obligándome a soltarla. Merde, dijo Germain en un alegre eco. Sí, desde luego, confirmé yo chupándome la ampolla del pulgar. La tetera siseaba y humeaba entre las hojas mojadas. De un puntapié la hice rodar hasta un charco de barro. Merde, 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 cantó Germain aproximándose bastante a la melodía de Rose. Rose, por desgracia, las circunstancias hicieron que esa muestra de precocidad musical pasara inadvertida. Calla, niño, dije. No calló. Jamie comenzó a chillar al unísono con Joan. Lizzie, que había sufrido una recaída por la renuente partida del recluta Ogilvy, gemía bajo una rama. Y se sumó el granizo. Pequeños proyectiles de hielo blanco bailaban en la tierra y rebotaban contra mi cuero cabelludo. Arranqué la cofia empapada de una rama para plantármela en la cabeza. Me sentía como un sapo irritado bajo una seta especialmente fea. Solo me faltan las verrugas, pensé. El granizo duró poco, y al amainar, el torrente y el repiqueteo se oyó por el camino, un ruido crepitante de botas cubiertas de barro. Por allí venía Jamie con el padre Kenneth Donahue a remolque con el pelo y los hombros cubiertos de granizo. He traído al padre a tomar el té, dijo iluminando el claro con su sonrisa. No, de eso nada, repliqué. Y si él pensaba que lo de Stephen Bonnet estaba olvidado, en eso también se equivocaba. Girando hacia el sonido de mi voz, dio un respingo exagerado al verme con la cofia. ¿Eres tú, Sassenach?, preguntó con fingida alarma, inclinándose con mucha ostentación para mirar por debajo del volante caído del tocado. Por respeto a la presencia del sacerdote, me abstuve de darle un rodillazo en algún sitio sensible. A cambio intenté convertirlo en piedra con los ojos al estilo de Medusa. Él no pareció percatarse. Lo distrajo Germain, que ahora bailaba en pequeños círculos mientras cantaba distintas versiones de mi expresión francesa inicial con la música de Row, Row, Row Your Boat. El padre Kenneth iba adquiriendo un intenso color rosado por el esfuerzo de fingir que no entendía francés. «Tais-toi, cretín», dijo Jamie hundiendo la mano en su zurrón. Lo dijo con bastante cordialidad, pero su tono fue el de quien espera ser obedecido de inmediato. Germain se interrumpió de golpe, con la boca abierta, y Jamie se apresuró a meter en ella un dulce. El niño cerró la boca y, concentrado en el asunto que lo ocupaba ahora, olvidó sus canciones. Alargué la mano hacia el hervidor, utilizando de nuevo parte del vuelo de mi falda como agarradero. Jamie se agachó para recoger un palo resistente con el que enganchó el asa de la tetera, apartándola de mi mano. «Voilà», me la ofreció. «Merci», repliqué con evidente falta de gratitud. Aún así acepté el palo y me encaminé hacia el arroyo más próximo, llevando ante mí la tetera humeante como si fuera una lanza. Al llegar a un remanso sembrado de piedras, la dejé caer con estruendo y arrancándome la cofia la arrojé a un lado, a un juncal. Luego la pisé, dejando una gran huella de barro en el lino. «No he dicho que te sentara mal, Sassenach», dijo una voz divertida a mi espalda. Enarqué una ceja fría hacia allí. ¿Acaso vas a decirme que me sienta bien? No, te da el aspecto de una seta venenosa. Estás mucho mejor sin ella, me aseguró. Y me atrajo hacia sí para besarme. No es que valore la intención, le dije. El tono de mi voz lo detuvo a 1 centímetro de mi boca. Pero si avanzas un pelo más, creo que voy a arrancarte un cachito de labio con los dientes. Él irguió la espalda como el hombre que tras levantar tranquilamente una piedra se percata de que en realidad
Era un nido de avispas. Con muchísima lentitud apartó las manos de mi cintura. «Oh», dijo, e inclinó a la cabeza hacia un lado estudiándome con los labios ahuecados. «Pareces algo nerviosa, Sassenach». No había duda de que era cierto, pero al oírlo me sentí al borde del llanto. Por lo visto, el impulso era visible, pues me cogió la mano con mucha suavidad y me condujo a una roca grande. «Siéntate», dijo. «Cierra los ojos, Ana. Descansa un momento». Me senté con los ojos cerrados y los hombros caídos. Los chapoteos y los ruidos metálicos anunciaron que él estaba limpiando y llenando el hervidor. Después de ponerlo a mis pies con un tintineo apagado, se sentó en la hojarasca a un lado y permaneció en silencio. Solo me llegaba el suspiro de su aliento y algún ruido ocasional, seguido de un rumor de hojas cuando se limpiaba la nariz goteante con la manga. «Perdóname», dije al fin abriendo los ojos. Él se volvió a mirarme sonriendo a medias. «¿Por qué, Sassenach? No es que haya rechazado mi lecho. Al menos espero que aún no hayamos llegado a eso. En ese momento, hacer el amor era lo último de mi lista, pero le devolví la media sonrisa. «No», dije melancólica, «después de pasar 2 semanas durmiendo en el suelo, no rechazaría el lecho de nadie». Ante eso, enarcó las cejas. Me eché a reír, me había cogido desprevenida. «No», repetí, «solo estoy exhausta». Algo me aferró la parte baja del vientre y procedió a retorcerla. Con una mueca apreté las manos contra el dolor. «Ah», dijo él una vez más, «exhausta en ese sentido». «Exhausta en ese sentido», confirmé. Luego toqué el hervidor con la punta del pie. «Será mejor que lleve eso al campamento. Tengo que hervir agua para una tisana de corteza de sauce. Requiere de mucho tiempo». «Al diablo con la corteza de sauce», dijo él, extrayendo una petaca de plata debajo de la camisa. «Prueba esto. Al menos no hay que hervirlo de antemano». Desenrosqué el tapón para inhalar. Whisky y muy bueno. «Te quiero», dije de corazón. Él rió. «Yo también te quiero, Sassenach», dijo tocándome el pie con suavidad. Me llené la boca y dejé que corriera por la garganta. Después de empapar agradablemente las membranas mucosas, tocó el fondo y se elevó en una bocanada de sedante aroma ambarino que llenó todas mis grietas y comenzó a extender zarcillos calientes, calmantes, hacia la fuente de mis molestias. «Oh», suspiré y bebí otro sorbo cerrando los ojos para apreciarlo mejor. En cierta ocasión, un irlandés me había asegurado que un whisky excelente podía resucitar a un muerto, y yo no pensaba rebatírselo. «¡Qué maravilla!», musité al abrir de nuevo los ojos. «¿Dónde lo has conseguido?». A pesar de lo poco que sabía del tema, podía afirmar que era de origen escocés, envejecido durante 20 años, muy distinto del fuerte licor que Jamie destilaba detrás de la casa en el cerro. A través de Yocasta respondió: «Iba a ser un regalo de bodas para Brianna y Roger, pero me pareció que tú lo necesitabas más». «Tienes razón», afirmé. Seguimos juntos en amistoso silencio. Yo bebía a sorbos despacio y el impulso de enloquecer y masacrar a todos iba disminuyendo poco a poco junto con el contenido de la petaca. La lluvia había vuelto a alejarse y el follaje goteaba apaciblemente a nuestro alrededor. A poca distancia había un grupo de abetos. Hasta mí llegaba el aroma fresco de su resina penetrante y limpia por encima del olor más pesado de la hojarasca húmeda, las fogatas y las telas mojadas. «Han pasado 3 meses desde tu último periodo», observó Jamie como si nada. «Supuse que ya no había más». Siempre me desconcertaba un poco notar lo observador que era para esas cosas. Claro que por ser granjero, conocía íntimamente la historia ginecológica y el período de celo de todos los animales hembras que poseía. Era de suponer que no había motivos para hacer una excepción conmigo, solo porque yo no tuviera celo ni pariera. «No es un grifo que se cierre sin más, ¿sabes?», dije algo fastidiada. «Por desgracia.
Más bien se vuelve errático y al fin cesa, pero no sabes cuándo. Ah. Se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados sobre las rodillas, contemplando distraído las ramas y las hojas que flotaban en la corriente del arroyo. Supongo que sería un alivio acabar con todo eso. Menos complicaciones, ¿verdad? Reprimí el impulso de extraer envidiosas comparaciones sexuales sobre los fluidos corporales. Tal vez, dije, ya te informaré, ¿de acuerdo? Sonrió apenas, pero tuvo la prudencia de no insistir sobre el tema. Sabía percibir la irritación en mi voz. Sorbí un poquito más de whisky. El grito agudo de un pájaro carpintero despertó ecos en el bosque. Luego se apagó en el silencio. Eran pocas las aves que salían con ese tiempo. Casi todas se quedaban acurrucadas en cualquier refugio que hubieran encontrado, aunque desde el arroyo corriente abajo me llegaba el cloqueo de una pequeña bandada de patos migratorios. A ellos, al menos, no les molestaba la lluvia. De pronto Jamie se estiró diciendo, Sassenach, ¿qué pasa?, pregunté sorprendida. Él agachó la cabeza con rara timidez. No sé si he hecho mal o no, Sassenach. En todo caso, te pido perdón. Claro, dije algo vacilante. ¿Qué era lo que le estaba perdonando? Difícilmente sería un adulterio, pero podría tratarse de cualquier otra cosa sin excluir ataques físicos, incendios intencionados, asaltos y blasfemias. Dios mío, que no tuviera nada que ver con Bonnet. ¿Qué has hecho? Bueno, yo nada, dijo algo avergonzado. Solo he dicho que tú lo harías. ¿Qué? Tenía una leve sospecha de qué se trata. Si has prometido a Farquhar Campbell que visitaría a esa vieja horrible de su madre, oh, no me aseguro nada de eso. Le he prometido a Josiah Beardsley que hoy tratarías de extirparle las amígdalas. ¿Cómo? Lo fulminé con la mirada. El día anterior había conocido al joven Josiah Bradley, el peor caso de abscesos en las amígdalas que yo hubiera visto en mi vida. El estado pustuloso de sus adenoides me impresionó hasta tal punto que se los describí con detalles a todos durante la cena, haciendo que Lizzie se pusiera verde y se diera su segunda patata a Germain. En ese momento había mencionado que la única cura posible era una operación quirúrgica, pero no esperaba que Jamie saliera a buscarme trabajo. ¿Por qué?, pregunté. Él se meció un poco hacia atrás mirándome desde abajo. Lo necesito, Sassenach. ¿Sí? ¿Para qué? Susay apenas tenía 14 años, al menos eso creía él. En realidad no sabía con certeza cuándo había nacido, y sus padres habían muerto hacía demasiado tiempo como para contarlo. Era menudo hasta para los 14 años y estaba muy desnutrido, con las piernas algo curvadas por el raquitismo. Además mostraba señales de diversas infecciones parasitarias y su respiración era sibilante. Podía ser tuberculosis o simplemente un caso grave de bronquitis. Para hacerme arrendatario, por supuesto. Pues yo diría que ya tienes más candidatos de los que puedes aceptar. Era cierto, no teníamos dinero en absoluto, aunque las operaciones de intercambio que Jamie había hecho durante la reunión saldaban parcialmente, no del todo, nuestras deudas con varios mercaderes de Cross Creek por arroz, herramientas, sal, elementos de ferretería y otras pequeñas cosas. Teníamos tierras en abundancia, la mayor parte cubiertas de bosques, pero carecíamos de medios para ayudar a quienes quisieran instalarse en ellas y cultivarlas. Tener a los Kingsman y a los Magillae era ya ir mucho más allá de nuestras posibilidades como para sumar más arrendatarios. Jamie se limitó a sentir con la cabeza desechando tales complicaciones. Sí, pero Josiah es un muchacho prometedor. Murmuré dubitativa. La verdad es que el chico parecía recio. Probablemente a eso se refería Jamie al decir que era prometedor, lo demostraba el simple hecho de que hubiera sobrevivido hasta entonces. Puede ser, pero hay muchos otros como el que tiene él de especial para que lo necesites. 14 años. Lo miré con una ceja enarcada en un gesto de pregunta.
Su boca se torció en una sonrisa irónica. Todos los hombres entre 16 y 60 años deben servir en la milicia, Sassenach. Sentí una pequeña y desagradable contracción en la boca del estómago. Aunque no había olvidado la inoportuna convocatoria del gobernador, entre una cosa y otra no había tenido tiempo libre para reflexionar sobre cuáles serían exactamente las consecuencias prácticas de aquello. Jamie estiró los brazos con un suspiro, flexionando los nudillos hasta que crujieron. ¿Lo harás, pues? Pregunté. ¿Formar una compañía de milicianos y marcharte? Debo hacerlo, respondió simplemente. Trion me tiene cogido por los huevos y no quiero comprobar si está dispuesto a estrujar, ¿comprendes? Eso me temía. Por desgracia, esa pintoresca evaluación del caso era acertada. El gobernador Trion, que buscaba un hombre leal y competente, deseoso de iniciar la colonización de un gran sector del territorio virgen, le había ofrecido a Jamie unas tierras justo al este de la línea del tratado, libre de pagar arriendos durante un período de 10 años. La oferta era buena, aunque las dificultades de asentarse en las montañas lo hacían menos generoso de lo que podía parecer. La norma era que los beneficiarios de esas concesiones debían ser por ley hombres blancos y protestantes, de buen carácter y mayores de 30 años. Si bien Jamie cumplía casi todos los requisitos, Trion sabía perfectamente que era católico. Mientras hiciera lo que el gobernador le pedía, bueno, el gobernador era un político de éxito, sabía mantener la boca cerrada cuando convenía. Pero si lo desafiaba, bastaría con una sencilla carta enviada desde New Bern para privar al cerro de Fraser de sus residentes Fraser. ¿Con qué estás pensando que si retiras del cerro a todos los hombres disponibles, no puedes dejar a algunos? Para empezar, no tengo tantos, Sassenach señaló. Puedo dejar a Fergus por lo de su mano, y al señor Wemyss para que cuide la casa. Él es siervo, hasta donde todos saben, y solo los hombres libres tienen obligación de unirse a la milicia. Y solo los hombres sanos, eso excluye al marido de Joanna Grant, que tiene un pie de madera. Sí, y al viejo Archbook, que pasa holgadamente los 70. Son 4 hombres y quizá 8 chicos menores de 16 años para cuidar de 30 casas y más de 150 personas. Supongo que las mujeres pueden arreglárselas bastante bien por sí solas, dije. Después de todo, estamos en invierno, no hay cosechas que atender, y no creo que los indios causen problemas en estos días. Al quitarme la cofia se me había aflojado la cinta. El pelo escapaba de las trenzas deshechas hacia todos lados y se me pegaba al cuello en mechones rizados y húmedos. Después de arrancarme la cinta, traté de peinarme con los dedos. De cualquier modo, ¿por qué das tanta importancia a Josiah Bradley? No creo que sumar otro chico de 14 años cambie mucho las cosas. Bersley es cazador, explicó, y de los buenos. Trajo a la reunión casi 200 pesos en pieles de lobo, venado y castor, y todos los cazó él mismo, sin ayuda, según dijo. Ni yo podría superarlo. Era una verdadera alabanza. Fruncí los labios en silenciosa apreciación. En las montañas las pieles eran el principal producto, si no el único, de algún valor. Ya no teníamos dinero, ni siquiera papel moneda de la proclamación, que solo valía una fracción en plata esterlina. Y sin pieles que vender, en primavera tendríamos dificultades para obtener las semillas de trigo y maíz que necesitábamos. Y si se exigía a todos los hombres que pasaran la mayor parte del invierno recorriendo la colonia para someter a los reguladores en vez de cazar, la mayoría de las mujeres del cerro sabían manejar armas, pero casi ninguna podía dedicarse a cazar, atadas como estaban al hogar por las necesidades de sus hijos. La misma Bri, que era muy buena cazadora, no podía aventurarse más de medio día de distancia de Jamie, y eso no bastaba para hallar lobos y castores. Me pasé una mano por el cabello húmedo, ahuecando los mechones sueltos. Está bien, comprendo eso, pero ¿qué tiene que ver las amígdalas con el asunto?
Jamie me miró con una sonrisa. En vez de responder de inmediato, se levantó para ponerse detrás de mí y con mano firme reunió los mechones rebeldes, cogió los extremos que se escapaban y congregó todo en una trenza apretada desde la base del cuello. Luego se inclinó sobre mi hombro para recoger la cinta que yo tenía en el regazo y la ató con pulcritud. Listo, dijo mientras volvía a sentarse a mis pies. Vamos ahora a las amígdalas. Le dijiste al chico que debía quitárselas si no quiere que su garganta empeore. Y así será. Josiah Bersley me había creído. El invierno anterior había estado al borde de la muerte cuando un absceso en la garganta estuvo a punto de asfixiarlo hasta que reventó y no tenía muchas ganas de arriesgarse a que se repitiera. Eres la única cirujana al norte de Cross Creek, señaló Jamie. ¿Quién más podría hacerlo? Bueno, eso es cierto, titubeé, pero... De modo que le he hecho una oferta, me interrumpió él. Una parcela de tierra donde, llegado el momento, Roger y yo le ayudaremos a construir una cabaña y a cambio él me dará la mitad de las pieles que consiga en los 3 inviernos venideros. Acepta siempre que tú le extirpes las amígdalas como parte del trato. Pero ¿por qué hoy no puedo extirpar amígdalas aquí? Señalé con un gesto el bosque empapado. ¿Por qué no? Jamie arcó una ceja. ¿No dijiste anoche que era una nimiedad? Solo unos cuantos cortes con el más pequeño de tus cuchillos. Me froté la nariz con un nudillo en un gesto de exasperación. Mira, aunque no sea un trabajo sanguinario como amputar una pierna, eso no significa que sea sencillo. En realidad era una operación relativamente fácil desde un punto de vista quirúrgico. Lo que podía provocar complicaciones era la posibilidad de una infección posterior. Era necesaria una atención cuidadosa que, aunque pobre sustituto de los antibióticos, era mucho mejor que el abandono. No es cuestión de arrancarle las amígdalas y dejarlo ir, expliqué. En cambio, cuando lleguemos al cerro, no tiene pensado regresar directamente con nosotros, me interrumpió. ¿Por qué? No me lo ha dicho, solo ha aclarado que tenía algo que hacer. Vendrá al cerro la primera semana de diciembre. Puede dormir en el cobertizo donde se guarda el heno, añadió. Así que ambos esperáis que yo les traiga las amígdalas, le dé un par de puntos y lo deje ir tranquilamente, pregunté sardónica. Por el perro lo has hecho muy bien, apuntó él sonriente. Ah, ¿te has enterado? Pues sí, y con el muchacho que se cortó el pie con un hacha, y con los críos que tenían sarpullido de leche, y con el dolor de muela de la señora Buchanan, y tu batalla con Murray MacLeod por los conductos biliares del caballero. He tenido mucho que hacer esta mañana, sí. El recuerdo me provocó un breve estremecimiento. Bebí otro sorbo de whisky. Toda la congregación está hablando de ti, Sassenach. Lo cierto es que al ver toda esa multitud clamando por ti, me he acordado de la Biblia. ¿De la Biblia? Debí poner cara de incomprensión, pues su sonrisa se tornó más ancha. Y toda la multitud quería tocarlo, citó Jamie, pues de él manaba virtud y los curaba a todos. Reí melancólicamente, pero me interrumpió un pequeño hipido. Me temo que en estos momentos me he quedado sin virtud. No te preocupes, en esta petaca hay de sobra. Eso me recordó que debía ofrecerle whisky, pero él lo rechazó con un gesto, con las cejas fruncidas en reflexión. El granizo al derretirse le había dejado vetas mojadas en el pelo y en los hombros, cintas como de bronce fundido. Parecía la estatua de algún héroe militar reluciente desgastada por la intemperie en un parque público. ¿Le operarás las amígdalas una vez que venga al cerro? Después de reflexionar durante un momento hice un gesto afirmativo y tragué. Aún así había riesgos. Por lo general yo no realizaba operaciones que pudieran evitarse, pero el estado de Josiah era realmente horrible. Si no se tomaban medidas para remediarlo, las infecciones constantes podrían acabar matándolo. Jamie asintió satisfecho. Bien, me ocuparé de eso. Mis pies se habían descongelado, aún mojados como estaban, y comenzaba a sentirme abrigada, dócil. Aún sentía el vientre como si me hubiera tragado una gran piedra volcánica, pero eso ya no me importaba tanto.
He estado pensando algo, Sassenach, dijo él. ¿Qué? Hablando de la Biblia. Hoy no puedes quitarte las escrituras de la cabeza, ¿verdad? Cuando me miró, la sonrisa tiraba hacia arriba de una comisura de su boca. Pues no, es que he estado pensando. Cuando el ángel del Señor se presenta a Sara y le dice que al año siguiente tendrá un niño, ella ríe y dice que es una extraña broma, pues eso ya no está en ella como está en las mujeres. En su situación, casi todas las mujeres lo tomarían en broma, le aseguré, pero muchas veces pienso que Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. Él contempló la gran hoja de arce que estaba destrozando entre el pulgar y el índice, pero me sorprendí con una leve contracción en su boca. Yo también lo he pensado una y otra vez, Sassenach, dijo con cierta sequedad. Como quiera que fuese, ella tuvo un niño, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, no seré yo quien acuse al Génesis de mentir. Valoré la conveniencia de beber un poco más, pero me pareció mejor reservar el resto para un mal día. Bueno, para un día todavía peor, y tapé la petaca. En aquel momento mis oídos captaron cierta agitación en el campamento y una pregunta traída por la brisa glacial. Alguien pregunta por ti, dije, una vez más. Echando un vistazo sobre el hombro, él hizo una leve mueca, pero no mostró intención inmediata de responder a la llamada. Carraspeó, un leve rubor le trepaba por el costado del cuello. Bueno, el caso es que hasta donde sé, dijo poniendo de no mirarme, si no te llamas María y el Espíritu Santo no ha tenido intervención alguna, hay una sola manera de quedar embarazada. ¿Me equivoco? Hasta donde yo sé, sí. Me cubrí la boca con una mano para sofocar el hipo. Sí, y en ese caso, bueno, eso significaría que Sara aún se acostaba con Abraham, ¿no? Seguía sin mirarme, pero las orejas se le habían puesto rojas. A buena hora comprendí el motivo de ese análisis religioso y estiré un pie para rozarlo con suavidad. ¿Pensabas que quizá dejaría de desearte? Ahora no me desea, señaló con lógica, fija la mirada en los restos destrozados de su hoja. Me siento como si tuviera el vientre lleno de cristales rotos. Estoy medio empapada y cubierta de barro hasta las rodillas. Y la persona que te busca, quien quiera que sea, va a aparecer entre los arbustos en cualquier momento con una jauría de sabuesos, dije con cierta aspereza. ¿Me estás invitando a gozar carnalmente contigo en este montón de hojarasca mojada? Porque en ese caso, no, no, se apresuró a decir, ahora no, solo quería decir, me preguntaba si las puntas de sus orejas se habían llegado al rojo opaco. Se levantó de golpe mientras se sacudía las hojas marchitas de la falda con exagerada fuerza. Si a estas alturas pretendieras dejarme embarazada, Jamie Fraser, le dije midiendo el tono, te asaría los cojones en brochet. Me abalancé hacia atrás levantando la vista hacia él, pero en cuanto a acostarme contigo, interrumpió lo que estaba haciendo para mirarme. Yo le sonreí, dejándole ver con claridad lo que pensaba. Una vez que tengas de nuevo un lecho, dije, te prometo no rechazarlo. Ah, inspiró hondo súbitamente feliz. Entonces todo está bien. Es que tenía mis dudas, ¿sabes? A un súbito susurro del follaje siguió la aparición del señor Wemyss, cuya cara delgada y ansiosa asomó entre dos matas de grosella. Ah, es usted, dijo con evidente alivio. Supongo que sí, confirmó Jamie resignado. ¿Hay algún problema, señor Wemyss? El hombre tardó en responder, pues se había enredado con la mata. Fue preciso que yo lo ayudara a liberarse. El antiguo tenedor de libros, obligado a venderse como siervo, no estaba preparado para vivir en territorio silvestre. Debo disculparme por molestarlo, señor, dijo, muy rojo al tiempo que tiraba con gesto nervioso de una ramilla espinosa que se le había enredado en el pelo rubio, ya ralo. Es que, bueno, ella dice que va a partirlo con el hacha desde la coronilla hasta la ingle si él no la deja en paz, y él dice que ninguna mujer le habla en ese tono, y ella tiene una hacha, sí.
Acostumbrado a los métodos de comunicación del señor Wemyss, Jamie suspiró y echando una mano de la petaca la descorchó para darle un buen trago vigorizante. Tras bajar el recipiente, taladró al señor Wemyss con la mirada. ¿Quiénes? Interpeló. ¿No lo he dicho? Rosamund Lindsay y Ronnie Sinclair. No era una buena noticia. Rosamund Lindsay tenía un hacha, es verdad. Estaba asando varios cerdos sobre ascuas de nogal en un foso próximo al arroyo. Además, pesaba cerca de 90 kilos y aunque solía tener buen carácter, tenía un buen genio cuando se enojaba. Por su parte, Ronnie Sinclair era capaz de irritar al arcángel Gabriel y mucho más a una mujer que intentara cocinar bajo la lluvia. Jamie me devolvió la petaca con un suspiro, luego cuadró los hombros conforme sacudía las gotas de su manta escocesa. Vaya usted a decirles que voy hacia allí, señor Wemyss, dijo. El rostro flaco del tenedor de libros expresó una vivísima aprensión al imaginarse frente a frente con el hacha de Rosamund Lindsay, pero mayor aún era el respeto que le inspiraba a Jamie. Después de hacernos una rápida y pulcra reverencia, se arrojó torpemente a las matas de grosella. Un chillido como de ambulancia anunció la aparición de Marsali con Joan en brazos. Esquivó con cuidado al señor Wemyss, arrancándole al pasar una rama que se le adhería a la manga. Tienes que venir, papá, dijo sin preámbulos. El padre Kenneth ha sido arrestado. Las cejas de Jamie se dispararon hacia arriba. ¿Que lo han arrestado? Ahora. ¿Quién? Ahora mismo, sí. Un hombre gordo, horrible, que dice ser el comisario del condado. Ha llegado con 2 hombres. Han preguntado quién era el sacerdote y cuando el padre Kenneth se ha presentado lo han cogido por los brazos y se lo han llevado sin más, sin pedir permiso a nadie. La sangre inundaba la cara de mi esposo. Sus 2 dedos tiesos golpearon un instante el muslo. ¿Se lo han llevado de mi hogar? Dijo. Ah, Día. Obviamente era una pregunta retórica. Antes de que Marsali pudiera responder, llegó un crujir de pisadas en la dirección opuesta. Brianna apareció ante nosotros desde detrás de un pino. ¿Qué? Ladró él. Bri parpadeó desconcertada. Jordi Chisholm dice que un soldado le ha robado un jamón que tenía en el fuego. Que vayas a hablar con el teniente Hayes. Sí, replicó él de inmediato. Después, mientras tanto ve con Marsali a averiguar a dónde han llevado al padre Kenneth. Y usted, señor Wemyss, pero el hombre había podido al fin escapar del abrazo insistente de la mata. Un estruendo lejano indicó que corría a cumplir sus órdenes. Una breve mirada a la cara de Jamie convenció a las muchachas de que se imponía una veloz retirada. En pocos segundos nos encontramos otra vez a solas. Él inspiró hondo y poco a poco dejó escapar el aliento entre los dientes. Yo habría querido reír, pero no lo hice. En cambio me aproximé. A pesar del frío y la humedad sentí el